Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Bibliotecas del Senado de nuestro país. Y es precisamente el señor senador Zoé Robledo quien fungirá como moderador en esta primera mesa denominada Federalismo en Crisis. Tiene usted el uso de la palabra, señor senador. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos, a nuestros invitados. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy, que como ustedes saben da inicio estas jornadas para discutir desde el Senado de la República, desde la institución de nuestro país que es garante del pacto federal, una decisión política fundamental del Estado mexicano, que es justamente el federalismo. Hoy con esta decisión que ha tomado la mesa directiva, en particular el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado de la República, de llevar a cabo estos foros, la intención es reubicar y discutir lo mismo el papel del Senado frente a los retos que se presentan en un federalismo que ha sido entendido de diferentes maneras y cuya historia pues ha sido tan compleja como la historia de nuestro propio país desde el origen mismo como nación independiente. Por eso es para mí de verdad un gusto poder ser moderador de esta mesa y de presentar a cada uno de nuestros invitados. Empezamos con el doctor Daniel Barceló Rojas de la UNAM. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es también maestro en Política y Gobierno por la Universidad de Essex en Inglaterra y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con especialidad en federalismo justamente y en Derecho Constitucional Estatal. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y está también actualmente fungiendo como el representante del gobernador, amigo nuestro, Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, en la mesa técnica del Acuerdo Político por Tabasco. Por eso para mí es un honor darle la palabra al doctor Daniel Barceló Rojas. Muchas gracias, señor senador. Pues en primer término agradecer la invitación que se nos hace para participar en este encuentro y expresar nuestras opiniones sobre el estado actual del federalismo. Yo desde luego haré una aproximación desde la perspectiva de los estados, porque ese ha sido mi campo de estudio y actualmente en eso estoy trabajando, en la reforma política de los estados desde los estados. Mi exposición la voy a dividir en 4 partes. En primer término voy a hacer un comentario sobre las condiciones de la democracia representativa en los estados. En segundo lugar voy a hablar sobre las respuestas al problema de la permanencia y aún en algunos casos del recrudecimiento de los sistemas autoritarios en los estados del año 2000 a la fecha. En tercer lugar, hablaré de las causas constitucionales que facilitan la pervivencia de sistemas demoautoritarios en los estados. Y en cuarto término, hablaré de las soluciones constitucionales de las que venimos hablando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tanto en el texto constitucional federal como en las constituciones de los estados. Bien, empiezo pues con el comentario sobre las condiciones de la democracia representativa en los estados. Y cito a Gustavo Madero, presidente del Partido Acción Nacional, que ocupó la presidencia, como todos sabemos, de la República durante 2 sexenios consecutivos y ha gobernado varios estados desde 1989, en que se produce la primera alternancia en el ámbito estatal en Baja California.
Dijo recientemente en una entrevista concedida al diario español El País, a pregunta del reportero, le pregunta ¿y qué queda del legado de su tío abuelo Francisco I. Madero? Y dice Gustavo Madero: queda la democracia pendiente que falta en México. El autoritarismo se ha refugiado en los gobiernos de los estados. Ahí falta la competencia, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto al voto. Yo comparto desde luego el diagnóstico del señor Madero, pero con algún matiz. Si bien con significativas diferencias entre estados, esto lo enfatizo mucho, puede señalarse que la democracia representativa en los estados de la República Mexicana es actualmente de baja calidad, tan de baja calidad en algunos de ellos que no pasa de ser una democracia electoral que solo es capaz de garantizar la alternancia en el poder, pero no el ejercicio del poder político sujeto a derecho por parte de las autoridades locales. Son sistemas políticos demoautoritarios, según la definición que hace Karl Loewenstein del sistema político demoautoritario. Es posible otorgar tal calificación a los sistemas políticos de los estados, tanto por la forma en que se ejerce el poder en los estados, que permite arbitrariedad, y su síntoma más ostensible, la corrupción impune, como por sus resultados sociales de pobreza y desigualdad social por el pobre desempeño de los gobiernos estatales. No es por tanto casualidad que el Latinobarómetro refleje un desencanto de la ciudadanía mexicana con lo que impropiamente se ha llamado democratización del sistema político estatal mexicano, cuando en realidad únicamente se ha experimentado una alternancia en el poder, pero sin que variara la forma autoritaria en que se ejerce el poder en los estados federados. Hoy en día 37% de los mexicanos apoya sin reservas el sistema democrático, pero el 54% expresa dudas sobre el mismo y apoyarían un sistema autoritario. Esto es lo que dicen encuestas. Al respecto, cabe hacer la aclaración que el desarrollo político de la República Federal Mexicana va en dos velocidades. Mientras que en el ámbito nacional avanza hacia su democratización y el respeto y promoción de los derechos humanos se ha fijado como objetivo, en varios estados de la República pervive el sistema autoritario y puede aún decirse que se ha recrudecido después del año 2000. ¿Y cuáles han sido las respuestas al problema del que vengo hablando, el recrudecimiento del sistema político autoritario de los estados del año 2000 a la fecha? Bueno, en primer lugar ha habido respuestas locales. La democratización del sistema político mexicano en el ámbito federal tuvo su primer impulso desde los estados y municipios en los años 80. Tal estrategia aún persiste. Actualmente el estado de Tabasco, por ejemplo, intenta impulsar la democratización del sistema político por medio de lo que se ha llamado localmente el Acuerdo Político por Tabasco, al que convocó el gobernador Arturo Núñez Jiménez, pero también desde luego en el Distrito Federal se viene haciendo un ejercicio similar y otros estados también han emprendido esta ruta. Sin embargo, tiene el inconveniente de que quienes participan ahí, especialmente los legisladores locales, tienen un horizonte de solo 3 años y eso les hace cambiar sus intereses de corto plazo por los intereses de mediano y largo plazo de la ciudadanía. Bien, ahora comento cuáles han sido las respuestas federales y aquí debemos dividir el liderazgo presidencial del PAN del 2000 al 2012, incluso se podría hacer una diferenciación desde luego en cómo atendió este tema Vicente Fox y cómo lo atendió por su parte Felipe Calderón, y luego el liderazgo del presidente Peña Nieto y del Pacto por México del 2012 a la fecha. Del liderazgo presidencial del 2000 al 2012. En sustitución del sistema metaconstitucional centralista que se vino abajo con la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal en el año 2000, se debió de haber establecido un sistema constitucional en los estados de corte federalista, tal y como lo indica la Constitución Federal en el artículo 40 y 41. Es decir, se debió establecer de hecho y de derecho la Constitución estatal como norma suprema local con su respectivo sistema de controles y equilibrios estatales. Pero no se actuó en este sentido.
y se dejó que el sistema político de los estados evolucionara sin una debida planificación, porque quienes llegaron al poder en el 2000 y gobernaron hasta el 2012 consideraban que con la mera alternancia en el poder ejecutivo de los estados sería suficiente para transformar el sistema político en el ámbito subnacional. En el sexenio de Calderón habría que añadir a ello que la forma en que llega al poder presidencial, recordemos, sumamente cuestionado por una de las fuerzas políticas principales, pues impide que haya acuerdos concretamente con el PRD, y eso bloquea esa posibilidad, ¿no? Entonces sigue esta inercia que deja a los estados actuar por sí mismos. ¿Qué pasa posteriormente en el año 2012 cuando cambia la presidencia? Vuelve el PRI y desde la presidencia se impulsa un pacto por México. El titular del Poder Ejecutivo impulsa este pacto por México con los dirigentes de los principales partidos políticos nacionales de oposición. Bueno, en este periodo el objetivo prioritario ha sido la gobernabilidad de los estados sobre pautas establecidas desde la Ciudad de México. Se recurre al cambio político de los estados impulsando reformas a la Constitución Federal o mediante leyes generales por medio de las cuales se reduce el espacio constitucional de los estados. El INE es su ejemplo más reciente, pero también se pueden citar los ejemplos del IFAI o la CNDH, que se han erigido como órganos de apelación nacional de los órganos homólogos locales, y muchos otros ejemplos más. La estrategia parece ser que los sistemas políticos de los estados dejarán de ser sistemas autoritarios por el vaciamiento de sus potestades. Se opta por la centralización de las competencias que han sido ejercidas incorrectamente por las autoridades de los estados, órganos constitucionales autónomos incluidos, y se depositan en los poderes y órganos autónomos nacionales. No se ha seguido la estrategia adoptada por otras federaciones del mundo que, ante problemas parecidos de patologías en los sistemas de los estados, han optado por correctivos que son consecuentes con el sistema federal. Ahí cito y dirijo a quienes estén interesados en este tema una obra del doctor Alan Tarr que precisamente habla sobre cómo cambian los sistemas federales. Desde la perspectiva de los académicos que valoramos altamente el federalismo como un doble sistema de control del poder, horizontal y vertical, estimamos que la estrategia de centralización de competencias tiene grandes riesgos. Para suprimir autoritarismos locales se puede estar construyendo las bases de un autoritarismo infinitamente más potente, el autoritarismo nacional. Señalar este peligro no es nuevo en la teoría constitucional. El peligro de la implantación de un sistema autoritario centralista se debatió hace más de 200 años en los Estados Unidos. Y remito a la lectura del Federalista, que es justamente esto, un esquema de lo que hoy llamaríamos transición democrática, pensando en la posibilidad de que el presidente se pudiera constituir como una figura autoritaria. Y a esto dirigen sus esfuerzos los constituyentes norteamericanos para reducir ese peligro. Y hay que señalar que hace 200 años en México también se discutió la forma de evitar la instauración de un régimen unipersonal autoritario en los albores de nuestro constitucionalismo, y por ello se dividió el ejercicio del poder presidencial en 3 personas en la Constitución de Apatzingán. Se estableció que los representantes de las provincias de manera igualitaria elegirían al Supremo Gobierno, y como corolario del sistema de control del poder, la Constitución de Apatzingán, que el próximo 22 de octubre cumple 200 años, separó tajantemente la competencia del poder constituyente para hacer y reformar constituciones de los poderes constituidos, especialmente del poder legislativo, que solo podía hacer leyes pero no una constitución, y tampoco podía reformarla sin consulta directa al pueblo. Con diferencias de diseño constitucional, pero con la misma inquietud del autoritarismo central, las constituciones federales de 1824 y 1857 establecieron al federalismo como salvaguarda del sistema democrático y del control del poder presidencial.
Hay, sin embargo, debo decirlo, académicos que valoran más el sistema centralista y que refutarían punto por punto lo que acabo de decir, pero, insisto, yo estoy defendiendo la postura federalista en la Casa del Federalismo, el Senado de la República. En tercer término, podemos ver una respuesta interamericana a las pulsiones autoritarias en los estados mexicanos. Cito la sentencia Radilla y particularmente la de Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede ser considerada como una respuesta contra como señalé, contra las pulsiones autoritarias de los estados mexicanos. A esta yo particularmente le tengo una enorme confianza, pues implica el establecimiento del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad a cargo de los jueces locales. Ello obligará a que hagamos una tarea que debimos haber hecho desde hace muchos años, que es fortalecer los poderes judiciales de los estados. En mi opinión, los efectos de la sentencia Radilla y de Campo Algodonero pueden llegar a ser tan profundos en México como la reforma política de 1977 que cambió el panorama en los congresos de los estados. Paso ahora al tercer apartado de mi exposición, a las causas constitucionales que facilitan la pervivencia de los sistemas autoritarios en los estados. Bueno, la primera causa de problemas de diseño en las constituciones de los estados es que existe un diseño constitucional presidencialista, esto es, de un presidencialismo exacerbado o hiperpresidencialismo. Y sus características es, en primer lugar, que hay un poder ejecutivo sin control intraorgánico. En segundo lugar, hay un poder ejecutivo sin control fuerte de legalidad administrativa, y también aquí incluye a los ayuntamientos. Y en tercer lugar, hay un poder ejecutivo sin control de constitucionalidad local en la mayoría, en buena parte de los estados. Y esto se debe porque las constituciones de la Revolución siguieron el esquema que a nivel federal impulsó Venustiano Carranza, orientado por las disquisiciones de Emilio Rabasa, y este esquema básicamente pugnaba por fortalecer al presidente de la República en demérito del poder legislativo, de las potestades de control del poder legislativo. Rabasa hacía el diagnóstico de que el problema de la inestabilidad política de México en el siglo XIX se explicaba en buena medida por lo que él llamaba el exceso de competencias de control del poder legislativo sobre el presidente, y entonces eso le lleva a sugerirle a Carranza, y Carranza desde luego adopta este sistema de un presidencialismo blindado contra el control del poder legislativo, y es básicamente el que tenemos y que ahora se ha estado desmontando mediante diferentes medidas que se han tomado justamente en esta legislatura. Además de esto, en los estados hay un poder judicial menguado, y esto no es ninguna casualidad. Hay un profesor de la Universidad de Chicago, Tom Ginsburg, que se dedica a estudiar cuál es la función de los poderes judiciales en los sistemas autoritarios, y él dice que están diseñados para no tener dientes, son como tigres vegetarianos, porque no se les otorga competencias constitucionales, y precisamente en la Constitución es donde están los derechos políticos de los ciudadanos y los controles sobre el Poder Ejecutivo por parte del Congreso y del propio Poder Judicial, de tal manera que hacer los tribunales de legalidad, pues simple y sencillamente por una vía bastante, digamos que solo los especialistas en derecho pueden percibir con toda claridad, pues se desapodera al Poder Judicial y se le deja siendo un poder inocuo. Sin embargo, parece ser que hay un Estado de Derecho, pero en realidad no hay cómo someter a los gobernantes. Bien, la segunda causa de problema constitucional, y esta a nivel central, es el centralismo judicial atribuible a la legislación federal de control constitucional y de amparo, y aquí hay mucho por hacer por el Senado de la República. En primer lugar, hay un control constitucional concentrado, y esto hace que se pudran
algunos problemas políticos de los estados, problemas políticos muy importantes, y no es problema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino lo que sucede es que se le ha recargado con los problemas políticos de todos los estados y de los municipios, y cuando llegan problemas políticos de los estados, lo que hace la Suprema Corte, como hace cualquier otro tribunal, es que los pone a la cola, y entonces va a atenderlos en promedio 4 años después de que llegaron, cuando ya no es la misma legislatura o cuando los ayuntamientos ya cambiaron, en fin, y cuando el problema político que eso generó ya escaló y se salió de cauce, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas que tenemos. El otro es el amparo, el exceso, el abuso al que puede conducir el amparo cuando jueces federales con fundamento o con la intención de proteger derechos fundamentales invaden competencias de los estados. La tercera causa es una falla de diseño en la garantía política de la democracia en el Estado federal. En el origen, como yo les dije, el sistema federal norteamericano lo que hizo fue construir una garantía política de la democracia y estableció la intervención reconstructiva de los poderes federales sobre los estados cuando existe un colapso de la democracia en un estado, cuando un estado no es capaz de defender los derechos humanos y de mantener la democracia en su estado, hay un colapso y entonces los poderes federales pueden intervenir. Por ejemplo, hoy podríamos pensar en el caso de Michoacán, ¿no? En un colapso que ha habido ahí. El problema de este diseño sigue siendo muy válido. El problema es que este diseño solo estableció como escenario el colapso total constitucional de un Estado y no cuando va bajando de calidad poco a poco, que es lo que viene sucediendo precisamente en México, pero que ha pasado también en los Estados Unidos e incluso en la Unión Europea, es decir, no son problemas privativos nuestros. Bueno, ahora hablaré sobre las soluciones constitucionales y me referiré al texto constitucional federal y a las constituciones de los estados y con esto voy a concluir. Es posible sugerir un diseño institucional para ensanchar los contrapesos a los ejecutivos locales, el reequilibrio de poderes y el empoderamiento de los ciudadanos, que pasa por reformas profundas a las constituciones de los estados. Pero antes de mencionarlas debo señalar 3 cuestiones previas al diseño constitucional estatal que dependen del texto constitucional federal o de leyes federales. Es decir, no todo depende del diseño constitucional de los estados para promover en clave federalista la democratización y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el ámbito subnacional. Primera cuestión que ha de resolverse desde la Federación es la conducción de la operación del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, es decir, de reconstruir el federalismo judicial en México, que depende en buena medida de la política judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este punto está dividida entre 6 y 5 ministros. En 2015 se eligen 2 nuevos ministros de la Suprema Corte, lo que redundará en mayor centralización o mayor descentralización según a los ministros que se elija, y ahí desde luego el Senado de la República tiene la palabra. La segunda cuestión a resolver es la reforma del sistema electoral del federalismo. Progresivamente desde 1977 se ha alterado la forma en que se elige el poder revisor de la Constitución. Los estados dejaron de ser la unidad básica de la geografía electoral para elegir a los miembros del poder revisor de la Constitución y esto ha tenido como efecto reformas constitucionales centralizadoras. No es casualidad que el artículo más reformado de la Constitución Federal sea el 73, precisamente por medio del cual se centralizan competencias a los poderes federales. Por la misma razón, tampoco es casualidad que para el cambio político de los estados se entienda siempre en clave centralista. Tercera cuestión, la reforma del procedimiento de reforma de la Constitución Federal.
La llave para reformar la Constitución Federal debe encontrarse en los ciudadanos mediante referéndum obligatorio o potestativo. Ello evitará que para la reforma constitucional federal un partido político, llámese PRI, PAN, Partido Verde, PRD, Morena, el que quieran, a través de sus miembros integrantes del Poder Revisor de la Constitución, pueda ejercer disciplina de voto horizontal y verticalmente, es decir, pueda exigir disciplina de voto en las cámaras del Congreso de la Unión y en las legislaturas de los estados. El ejemplo es Suiza. Allí se ha entendido que la única forma de evitar que la democracia de partidos termine por controlar el proceso de cambio constitucional es la consulta directa al pueblo, que no necesariamente milita o es simpatizante de algún partido político. Finalmente, me referiré al diseño constitucional de los estados telegráficamente, y este diseño debe buscar el reequilibrio de poderes y el empoderamiento de los ciudadanos. Hacer de la Constitución estatal norma suprema es el objetivo. En primer lugar, se debe fortalecer el control intraorgánico del Poder Ejecutivo, y para ello se requiere establecer el gabinete y las potestades constitucionales del gabinete en la Constitución de los estados. Entre otras, una decisión que debería de hacerse de manera colegiada es la elaboración y aprobación del programa de gobierno y desde luego del presupuesto de egresos en los estados. La segunda cuestión es que hay que fortalecer cuantitativa y cualitativamente el control del Congreso sobre el Ejecutivo. Y aquí en este punto vale decir que no es igual y no debemos de tomar a pie juntillas lo que se discute como un buen modelo de diseño constitucional federal y replicarlo en los estados. Doy por ejemplo la conformación del número de integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión. Yo no comparto personalmente que se reduzca el nivel de diputados federales, pero el problema es que este debate se ha repetido en los estados y resulta que estados como Baja California Sur o como Coahuila, que ya tenían pocos diputados, han reducido, o al menos en Coahuila, han reducido más el número de diputados. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que el que controla el Poder Ejecutivo es el Poder Legislativo. Y en todas las democracias, el que controla al gobernador en turno y a los miembros de su gabinete son los diputados de oposición. De ahí que tenga que haber un número suficiente de diputados de oposición al partido en el gobierno para que se pueda ejercer un control sobre el gobernador y sobre los miembros de su gabinete. Si no existe un número suficiente de diputados de oposición, entonces nadie controla al Poder Ejecutivo. Bien, también hay que establecer como una medida para fortalecer el Congreso de los estados, elevar el estatus del presupuesto a ley. No debe ser tenido como actualmente es, como un endeble acto administrativo que pueden cambiar al día siguiente que es aprobado por el Congreso. Debe tener estatus de ley, de tal manera que cualquier modificación al presupuesto, a la ley de presupuestos de egresos, pueda y tenga que ir nuevamente al Congreso del Estado. Desde luego aquí puede haber la iniciativa preferente, eso está muy explorado en el derecho comparado. Finalmente, también hay que introducir un servicio de carrera en los congresos de los estados. También una medida para el reequilibrio de poderes es fortalecer al Poder Judicial, establecer competencias de control constitucional local y fortalecer el control de legalidad administrativa. Entre otras cosas, aunque ya algunos estados lo han hecho, hay que pasar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al Poder Judicial de los estados. En todas las democracias del mundo, el tribunal más importante, después del Tribunal Constitucional, al menos en las europeas, es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y aquí realmente le hemos puesto poca atención. Y ese es precisamente el que controla los excesos de autoridad de los miembros del Poder Ejecutivo o de los ayuntamientos, de manera tal que hay que fortalecerlo. También habría que reformar el gobierno municipal, y una de las cuestiones que se ha dejado siempre de lado en las discusiones que han habido en las cámaras del Congreso de la Unión es la reforma
del municipio, del ayuntamiento, de la forma de gobierno municipal. Aquí hay que ponerle mucha atención. Igualmente al control de desempeño institucional de los órganos constitucionales autónomos. Hay que fortalecer el control intraorgánico e interorgánico de los órganos constitucionales autónomos. Y aquí habría que decir no solo a nivel estatal, sino también a nivel nacional. Las universidades públicas no pueden dejar de ser contempladas en los procesos de cambio político en los estados, porque muchas de ellas han sido enclaves de los sistemas autoritarios. Y finalmente, el proceso de reforma constitucional en los estados, que tiene que estar, como ya decía yo antes, radicado en el pueblo vía referéndum obligatorio o potestativo. Con esto concluyo mis comentarios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro al maestro Daniel Barceló Rojas. Les comento cómo está planteada la dinámica de estas mesas. Cada ponente tendrá, como acaba de ocurrir, entre 10 y 15 minutos para desarrollar su exposición y en este momento se van a distribuir formatos de preguntas que van a ser distribuidas y posteriormente recogidos entre el público a fin de que podamos también tener una conversación con los asistentes el día de hoy. Es para mí de verdad un honor presentar ahora a Juan Manuel Ménez Yaguno. Él es abogado e historiador. Actualmente don Juan Manuel es presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Es también fundador y miembro de número de la Academia Hidalguense de Historia y del Consejo Estatal de la Crónica del Estado de Hidalgo. Además, es miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Ha sido secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo de 2011 a 2013 y director general del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo de 96 hasta el año 2011. También en su trayectoria fue director de la Red Estatal de Bibliotecas, integrante del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, presidente de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo Ciudadano, presidente ejecutivo de la Comisión para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana del Estado de Hidalgo, presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública del Estado, rector también de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por eso es para el Senado de la República un honor contar con su presencia el día de hoy y sin más cedo el uso de la palabra a don Juan Manuel Ménez Yaguno. Muchas gracias, senador Zoé Robledo. Me congratulo de compartir esta mesa con el doctor Javier Hurtado González, con el doctor Alberto Aguilar Iñárritu, con el doctor Daniel Barceló Rojas. Espero no ser cómplice de Morfeo y que los planteamientos que haga los lleve al mundo de los sueños, pero finalmente para eso estamos, para buscar sueños que se puedan convertir en realidad. Déjenme decirles que provengo de un estado en el que la naturaleza no ha sido pródiga. Es uno de los estados, si no de pobreza extrema, sí de pobreza, un estado que enfrenta muchos retos y aunque ha cumplido muchos, son más los que tiene que cumplir. Y bueno, lo que yo vengo a plantearles en esta ocasión es esta crisis que ha enfrentado y enfrenta el federalismo mexicano en relación precisamente con los estados pobres. Para Alexis de Tocqueville, federalismo es la reunión de dos o más entidades o agrupaciones en una sola que las representa y permite cierta autonomía y libertad en las partes que la forman.
Esta definición, al parecer simplista, tiene profundas significaciones en la teoría política. El federalismo es hoy una forma de convivencia entre regiones distintas a través del sacrificio de una parte de su libertad para construir una gran entidad que les representa y organiza a todas. Fundamental resulta entender que el federalismo ha resultado la mejor manera de lograr alianzas territoriales que conjunten esfuerzos y complementen las distintas potencialidades de zonas geográficas específicas. En México, nuestro federalismo está íntimamente ligado con la historia de la nación. Fue la respuesta que los habitantes del país encontraron para organizarse tras lograr su independencia. Pues si bien es cierto, el primer ensayo de gobierno fue instaurado en el breve imperio iturbidista, este periodo coadyuvó de manera determinante al triunfo de las ideas republicanas y en particular a las del federalismo encabezadas por Miguel Ramos Arizpe. Ninguna otra forma de organización enfrentó jamás en la historia del país, dice Brading, los embates de tiros y troyanos. El federalismo mexicano se vio atacado frontalmente por ilustres mentes de mexicanos, tanto conservadores como liberales, sin descartar los múltiples ataques procedentes de individuos nacidos en otras latitudes y aún de países vecinos y distantes. Y es que el federalismo mexicano no nació de la intención de varias regiones para integrarse en una nación, sino de una nación que buscó como estrategia aprovechar sus diferencias y coincidencias en una unidad de propósitos. Así, en tanto que la vida de las 13 colonias norteamericanas al momento de la independencia mantenía una vida política distinta, regida por tradiciones, hábitos, creencias y economías diferenciadas, en la entonces Nueva España, como apuntó Alejandro de Humboldt al inicio del siglo XIX y más tarde lo ratificó ante el Congreso Constituyente de 1824 Lorenzo de Zavala, las distintas regiones reconocidas por la geografía política hispana mantenían un comportamiento homogéneo apenas distinguido por las condiciones territoriales. De modo que mientras nuestros vecinos del norte reunieron al consumar su independencia lo que estaba disperso, en México dispersamos lo que estaba unido. Esta condición, como la esgrimía el gobernador del Estado de México, por cierto de origen coahuilense, Melchor Musquiz, mucho coadyuvó a que se ahondaran las insatisfacciones regionales y de allí también que se justificaran los diversos movimientos separatistas y centralistas que sufrió México en el siglo XIX. Mas nuestro federalismo surgió, como se ha dicho, del propósito de encontrar el equilibrio de quienes, siendo desiguales por condiciones naturales, buscaron a través del pacto que les unió coadyuvar al desarrollo armónico de todas las entidades de la República. En la discusión de nuestro federalismo, como lo advertía el doctor José María Luis Mora, resultaba indispensable no caer en enfoques parciales o regionales a ultranza, cuya muy legítima pretensión podría ser nociva y atentar contra el todo y, en consecuencia, contra las mismas partes. A lo largo de los que pronto serán 200 años de federalismo, esta forma de organización ha sufrido y sufre aún embates de todo tipo, la mayoría tendientes a centralizar poderes y facultades en las entidades federadas, lo que ha propiciado distintas reacciones, pero ante todo una peligrosa debilidad de las partes que propicia también
la debilidad del todo. Uno de los peligros que se advierte en la actualidad para nuestro federalismo se deriva de los criterios ocupados en la dosificación de las participaciones de financiamiento a los estados y municipios, que actualmente se basa en la capacidad tributaria de cada una de las entidades federativas y busca premiar a quienes aplican mejores programas de recaudación. Vista así, la política aplicada aparenta ser justa y desde luego equitativa, pues obliga a los estados a ser cada vez más eficientes en tal rubro. Sin embargo, en estricto sentido federalista, no se puede dar trato igual a quienes son por naturaleza desiguales. De allí que pocos hayan reparado en el hecho que significa vivir en una entidad marginada por razones naturales de su particular condición geográfica e histórica, en relación con quienes radican en zonas beneficiadas por una fértil geografía que propicia el desarrollo ya de la agricultura por virtud de su suelo o de la industria en razón de su ubicación y conectividad. En las políticas recaudatorias, en las que las políticas recaudatorias se instrumentan mediante el uso de tecnologías de punta y un amplio respaldo de recursos humanos y financieros. Pero he aquí que al respecto no debe olvidarse el carácter redistributivo del ingreso, cuyo objetivo federalista es precisamente encontrar la forma de equilibrar las condiciones de quienes menos tienen frente a los que tienen más y de intentar políticas de justicia distributiva que impidan la perpetuación de las condiciones de miseria e injusticia de los estados menos desarrollados del país, que hoy corren el peligro de permanecer en condición de postración, condenados a un círculo vicioso donde el que menos tiene recibe menos. Ciertamente existen otros criterios aplicados marginalmente para el apoyo de este tipo de estados, como lo es el del número de habitantes de la entidad o bien los grupos de pobreza extrema que radican en algunos estados del pacto. Mas los porcentajes de apoyo que se ofrecen siempre han sido exiguos y por demás confusos en su aplicación, lo que impide en las entidades que llegan a gozar de ellos del establecimiento de programas para abatir rezagos y carencias ancestrales, debido a lo cual tales entidades permanecen condenadas a recibir poco, y poco es lo que harán para retener a sus habitantes, que al no encontrar acomodo en su espacio de origen, emigran a los territorios de mayor desarrollo y bienestar, donde arriban, como ya sucede, para engrosar los círculos de miseria que rodean a las grandes metrópolis, o pelean por la fuerza un palmo de tierra para su cultivo, con lo que el federalismo, nuestro federalismo, verá sucumbir los principios que le inspiraron históricamente. Finalmente, resulta conveniente recordar que la movilidad económica interna se genera en las regiones donde la inversión que la Federación, los estados y municipios realizan, permitiendo una mayor circulación de la riqueza y una más justa y equitativa redistribución del ingreso, en proporción directa del gasto que se eroga, lo que permite a las regiones buscar y encontrar los detonantes del desarrollo que el país demanda para afrontar condiciones de salud, educación, miseria, prevención de la delincuencia y otros azotes que flagelan a las regiones y que lo hacen también con la nación. Es necesario, pues, replantear nuestro federalismo en materia tributaria, en estos, los albores del siglo XXI, flexibilizar los criterios de redistribución del ingreso a las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de tratar de forma diferente a los que son desiguales por naturaleza. Buscar nuevos criterios que posibiliten incorporar a los estados pobres
a las acciones del desarrollo regional. El federalismo mexicano requiere de un profundo análisis de competencias y responsabilidades que surjan de nuestra potencial realidad. Requiere de acciones que amalgamen democracia y justicia para que sean estos los factores que determinen su desarrollo. El federalismo es origen ayer, compromiso hoy y proyecto de gobierno mañana. Es impulso que integra, voluntad histórica que cohesiona, fuerza que unifica en la diversidad. En una palabra, es síntesis de nuestras más caras aspiraciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado presidente. Resulta muy interesante cuando al escucharlo, escuchar la máxima aristotélica sobre tratar igual a los desiguales, y me llama aún más la atención porque estando aquí, bueno, todos mexicanos, algunos de Baja California, de Tabasco, de Hidalgo, de Jalisco, en mi caso particular de Chiapas, creo que todos hemos alguna vez utilizado la misma máxima aristotélica para hablar de una mejor redistribución de los ingresos. Y lo digo porque cuando usted mencionaba a los estados que han sido bendecidos o que tienen esa condición, digamos, de beneficio de su geografía, de su ubicación, de lo verde de sus tierras. Bueno, los chiapanecos siempre hemos dicho que eso es justamente lo que nos ha llevado a, en gran medida, hacer enormes aportaciones a la federación y hoy ser uno de los estados, igual que Hidalgo, con enormes carencias y enormes rezagos entre la población. Entonces, sin duda, por eso este foro es tan importante, para repensar este federalismo cooperativo en el que hemos vivido durante tantos años y quizá empezar a pensar en nuevas fórmulas de federalismo que en su espíritu siga existiendo la cooperación, pero con un ánimo de mucho mejor redistribución del ingreso e incluso, ¿por qué no decirlo?, un federalismo restitutivo a aquellos estados que han hecho aportaciones de diferente índole durante muchos años para el desarrollo de otras regiones de la propia federación. Entonces, de verdad me congratulo escuchar que no solo en Chiapas escuchamos estos mismas inquietudes. Bien, daré ahora uso de la palabra a José Alberto Aguilar Iñárritu. Él es un político y escritor mexicano, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual también entusiasma saber que no soy el único no abogado de esta mesa. Él tiene especialidad en Historia Económica y Planeación, cuenta con estudios de Derecho y Ciencia Política impartidos por la misma universidad, donde también ha sido profesor. Cursó estudios en el Instituto Nacional de Administración Pública y se desempeñó en trabajos de investigación en el Colegio de México en materias de planeación urbana y regional. Ha sido diputado federal por el estado de Baja California Sur, donde ocupó la presidencia de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, además de integrar las comisiones de Defensa Nacional, Marina, Relaciones Exteriores, las interparlamentarias México-Cuba, México-Estados Unidos y haber sido presidente del Grupo de Amistad México-Estados Unidos y miembro del Grupo de Amistad México-Francia. Fue secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión para la Reforma del Estado, consejero de la presidencia de dicha comisión y especialista en la subcomisión redactora de la misma. En esta última función fue autor de 2 iniciativas de reforma constitucional, la de fortalecimiento y modernización democrática del régimen presidencial con prácticas parlamentarias y reforma al artículo 48 constitucional para que el territorio insular ubicado a 12 millas náuticas de las costas sea de jurisdicción estatal. Sus iniciativas como legislador fueron en materia de régimen político y forma de gobierno, democracia y sistema electoral, federalismo, seguridad nacional y asuntos de presupuesto de las Fuerzas Armadas.
En el gobierno federal desarrolló diversas funciones directivas en dependencias como el IMSS, la CFE, la Secretaría de Programación y Presupuesto, los Centros de Integración Juvenil, la CEDUE, la Secretaría de Gobernación, el IFE y Banobras. Y en el ámbito privado fue presidente y fundador del grupo Decide, dedicado a la consultoría de negocios y de gobierno en materia de administración estratégica e inteligencia competitiva. En materia internacional ha sido secretario técnico de la Conferencia de Gobernadores del Golfo de México y de la Comisión Binacional para el Desarrollo Fronterizo Tabasco-Petén, representante de Tabasco ante la Coalición Binacional de Gobernadores por el Etanol y ante la Asociación Mundial de Ciudades Estratégicas. Fue consejero también de Washington Center for Governors Initiative Program en Washington, D.C. y asesor de UNICEF en materia de gobiernos locales y desarrollo del programa para la Conferencia sobre los Derechos del Niño. Es miembro del Foro de Biarritz, que analiza y fomenta las relaciones entre América Latina y Europa, y del Grupo de Berkeley, y además es miembro de número del Instituto Mexicano de Cultura. Sin más, le cedo el uso de la palabra a Alberto Aguilar Iñárritu. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me es muy grato compartir esta mesa con amigos de tiempo. Javier Hurtado, Daniel Barceló, saludar a Juan Manuel Méndez y desde luego al senador Zoé Robledo. Cuando me invitaron a esta mesa, el título me pareció por demás oportuno. Hablar de la crisis del federalismo es probablemente la primera pieza para empezar a resolver un problema, porque en efecto, el federalismo mexicano tiene una de las crisis que a lo largo de su historia ha presentado, esta muy reciente. Yo hice una reflexión escrita que me voy a permitir poner a consideración de ustedes, donde básicamente lo que trato de expresar es que esta crisis ha sido causada en buena medida por el abandono de las prácticas propias del federalismo. Es decir, esta supuesta rivalidad de eficacias entre el centralismo y el federalismo me parece una discusión falsa. Hay países que decidieron tener una forma de gobierno centralista que la historia les dio y entonces les funciona eficazmente o no esa fórmula. Y hay países como el nuestro donde el federalismo es un resultado de la historia. Evidentemente no voy a entrar aquí en las discusiones de Fray Servando y demás, pero yo creo que sí hay muchos elementos que nos mostraron, ya viendo gente de Jalisco aquí, que realmente sí había una separación de las partes y que realmente el federalismo nos permitió construir una nación. Entonces, no es un tema nada más ideológico. Es un método de gobernabilidad que en la historia nos hemos dado. Pero cuando se abandonan los fundamentos de este método, cuando no se pone en práctica las condiciones de su naturaleza, pues resulta verdaderamente un falso dilema discutir que no funciona el federalismo cuando se le ha echado por la borda. Y esto lo voy a poner aquí en este documentito. Yo lo sitúo básicamente en esta cadena de insuficiente reconversión o actualización institucional que en muchos campos, sobre todo en materia de régimen de gobierno, venimos teniendo desde 1982 a la fecha. En 82 se colapsa el régimen de la revolución en medio de una crisis fiscal y desde entonces iniciamos un proceso de búsqueda de un nuevo acomodo. Hemos avanzado en unos campos, en materia de régimen de gobierno creo que muy poco, y el tema federalista se inscribe ahí. Cierto que hacia 1983 se regresa hacia el municipio, se hacen las reformas al 115, que había de tener varias, y hacia los años previos al cambio de siglo hay un nuevo federalismo basado en la descentralización, donde se pretende que autoridad y recursos vayan a los estados para que tengamos una nueva distribución del poder mucho más efectiva.
Pero en 12 años posteriores a la llegada de la alternancia, y es lo que voy a tratar aquí, se abandona, o más bien hay una suerte de abdicación del papel del gobierno central en lo federal. Y se genera lo que yo llamo, lo voy a decir aquí, el confederacionismo centralista. En el 27 de abril de 2006, el Senado de la República emite un dictamen para realizar diferentes reformas constitucionales donde obtiene una frase muy feliz: unir sin fusionar y diferenciar sin dividir. Creo que es la médula del federalismo. Un federalismo que, como ya dije, no es solamente una posición ideológica que yo considero progresista, en la medida que acepta, determina y promueve la posibilidad de unir en la diversidad. Y esto habla de tolerancias. Sino que esta fórmula nos permitió mantenernos como un todo a pesar de elementos centrífugos que se empezaban a ver en las partes. Y cuando olvidamos esto, nos amputaron la mitad del territorio nacional. En buena medida es una de las muestras de cómo el centralismo no era capaz de mantener unida a la naciente república. No ha habido una historia lineal en el federalismo, lo constatan varias irrupciones centralistas en nombre de la urgencia que hacían de lado lo importante, pero las más frecuentes fueron aquellas y son aquellas donde se proclama el federalismo de forma, pero se actúa con sustancia centralista. Y esto no solo a lo largo de conocidas luchas del siglo XIX, sino durante el siglo XX y ahora en las primeras décadas del siglo XXI. Las crisis del federalismo han sido varias. Como ya dije hace un momento, en 82 se puso de manifiesto el agotamiento de lo que pudiéramos llamar el federalismo unitario que propuso la revolución. Un federalismo unitario, valga esta digresión, que operaba gracias al esquema de partido hegemónico. Esto es lo que le permitía tener estos mecanismos de diálogo y de manejo de una autoridad presidencial fuerte. Se establecen las reformas al artículo 115, se avanza en esa lógica. Luego viene un fenómeno muy complicado que fueron los sismos de la Ciudad de México, que ponen de manifiesto la incapacidad de una forma de gobernar esta ciudad, que en el fondo vuelve a cuestionar el mismo federalismo, donde la autonomía de la Ciudad de México desde ese momento empieza a comprenderse no solamente como un problema ideológico, sino como un factor central de gobernabilidad, que ahora suena muy claro, pero en aquella época empezaba a comprenderse. En esta lógica, la siguiente crisis del federalismo se comienza a observar con el advenimiento de la alternancia y se profundizaría a lo largo de este siglo. Cuando los esfuerzos del llamado nuevo federalismo que se promovieron durante los últimos años del siglo pasado para descentralizar autoridad y recursos, culminaron, por un lado, con el paulatino abandono desde el gobierno federal de las políticas de desarrollo regional. Aquí se hablaba de compensaciones. Bueno, ahí hay un fenómeno claro. Es decir, si bien el federalismo unitario ejercía una cuestión vertical, sí tenía en mente una suerte de desarrollo regional, a lo mejor no omnicomprensivo, pero tenía la intención de empujar regiones. Eso se abandonó totalmente, como que se hizo una descentralización de, bueno, ustedes vayan haciendo lo que puedan hacer en su libertad, ¿no? Yo en lo mío. Se empezó a conformar esta lógica. Y entonces se abandonó el desarrollo urbano, el agrario, el industrial y sus correlativas como educación y tecnología. Se dejó de concertar con los estados estos esquemas, con los municipios más. Y por otro lado se dio un progresivo retiro del gobierno federal en el impulso al desarrollo político de la democracia en el ámbito de los gobiernos estatales y municipales. Aquí Daniel nos acaba de decir
que básicamente estos mecanismos de entrar cuando la cosa ya está sumamente grave, pues no tiene nada de preventivo. Cuando pudiéramos impulsar fórmulas y mecanismos que cuando estamos viendo atrasos relativos en una democracia que está instaurándose, pudiéramos practicar acciones mucho más decididas en este sentido y nos evitaríamos muchos de los problemas que estamos viviendo. Es decir, a lo largo de este proceso de advenimiento de la alternancia y su consolidación en una docena de años, la federación fue perdiendo el diálogo entre sus partes para ceder esos espacios de responsabilidad compartida a lo que yo llamo una suerte de centralismo confederacionista, minimalista, opaco y dilapilador, donde las agendas del gobierno federal y de los gobiernos de los estados comenzaron a padecer de autismo. Cada quien a ver qué hace con lo suyo. Durante esa docena, en particular durante los últimos 6 años, cada quien caminaba por su lado, encontrándose solamente en el reparto de las participaciones federales derivadas del petróleo y confrontándose en lo electoral, en materia de seguridad, cuando no en la retención de los recursos presupuestales o en los debates sobre el ritmo del endeudamiento que respondían a esas retenciones como arma de control o de disputa política. Tuvieron los estados y los municipios que encontrar en sus propios ámbitos, como la CONAGO, las organizaciones de los municipios, los espacios de deliberación que ya no tenían en el marco federal. Se repartieron recursos desordenadamente y a manos llenas. Es decir, esta lógica en el peor de los mundos, ¿no? Yo suelto totalmente a lo que quieras, pero al mismo tiempo te fondeo en cantidades enormes y desordenadas. No hay que olvidar que entre 2000 y 2012 los gobiernos federales recibieron recursos por concepto de petróleo que equivalen a más de 2 veces y media el Plan Marshall a precios de 2011. Solamente el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, calculó que entre 2006 y 2008 todas las transferencias a las entidades de la República sumaron 2.4 millones de pesos, que ellos califican como equivalentes a 33% más dinero que lo que usó el plan de ayuda para reconstruir Europa. Es decir, al final se repartía dinero sin control. No se hablaba, pero se repartía dinero, al tiempo que se cancelaba la política. Y lo más grave, se olvidaba que autonomía no significa autarquía y que ser gobierno federal implica no desentenderse de la conducción de la nación en todas sus partes. Es muy claro que en esta materia, como en casi todas las relativas al régimen de gobierno, la democracia no ha podido terminar de construir las instituciones que reclama esta nueva época de la República. El complicado diálogo entre el legislativo y el ejecutivo que en los últimos años dio lugar al Pacto por México para poder avanzar superando restricciones, no implica que en su indiscutible éxito la tarea esté concluida. Hace falta seguir revisando la forma de gobierno para no tener que echar mano de situaciones coyunturales. Pero en el federalismo estamos peor. Ni hemos construido la nueva institucionalidad que reclama su crisis, ni tampoco las fórmulas intermedias o temporales que permitan mejorar su situación. Este seminario es una oportunidad para buscarlas. Con el doctor Barragán asumimos que el federalismo es una forma de gobierno, no de Estado. Es una técnica para organizar los poderes públicos, por eso hablo de régimen de gobierno, que resuelve el debate de la coexistencia entre dos soberanías, la federal y la local, pero subrayamos que esta forma exige la actuación coordinada y corresponsable de sus partes. Sin ello, deja de ser eficaz y fenece. Esa es la crisis que estamos viviendo ahora. Así como no es posible tener un federalismo actuante y vigoroso sin contar con un firme sistema de pesos y contrapesos
que module la relación entre la Federación y los estados y la haga operar poniendo en práctica los principios de subsidiariedad, coordinación, compensación y transparencia inherentes a esta forma de gobierno, tampoco se puede hablar de un federalismo robusto si la relación entre los gobiernos estatales y los municipales carece de esos equilibrios y no está fundada tampoco en la plena positividad de los mencionados principios. Ahí radica buena parte del problema actual en este campo y no se soluciona convirtiendo la emergencia en normalidad al sustituir funciones locales con estructuras federales o acotando la autonomía de las entidades federativas y los municipios. Ambas acciones son apuestas riesgosas por la eficacia que al final terminan por perder sustentación y con ella la gobernabilidad. Ejemplos de lo anterior hay varios y amenazan con multiplicarse. En lo electoral se ha querido solucionar problemas inherentes al insuficiente desarrollo de la división de poderes en los estados, engordando al IFE para crear el INE y poniendo en riesgo por lo menos su certeza. En seguridad, donde es obligado optimizar la permanencia de la Fuerza Federal sustituta, compensando esa acción con la reexpresión y el desarrollo de las fuerzas locales, el progreso local se observa insuficiente. En materia presupuestal, la inaplazable exigencia de transparencia y rendición de cuentas y de una mayor participación en el esfuerzo recaudador federal de los estados y municipios tiene poco avance y se ha preferido limitar las atribuciones locales para endeudarse. En fin, ha llegado el momento de proponernos superar esa constante centralista de nuestra historia que atrofia el federalismo, al mantener la preeminencia del gobierno federal sobre los estatales y de estos sobre los municipales, a partir de hacer de la corresponsabilidad una hoja de ruta trazada con el concurso de la República reunida, es decir, vuelta a unir. Así hemos cursado del federalismo fundacional de 24 al liberal de 57 y de ahí a partir de 1917 al unitario y ahora al confederacionismo centralista. Tenemos por delante la posibilidad de construir el federalismo democrático y corresponsable que reclama el siglo XX. Es momento de regresarle al artículo 124 constitucional su sentido original, dejando sin efecto la mudanza interpretativa denominada cláusula residual, que invirtió 180 grados su sentido original al acompasar la creciente supremacía federal sobre lo local y paternalistamente subordinar e irresponsabilizar a los estados y a los municipios respecto a su quehacer fundante en este pacto. Sí, las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, lo cual no implica que los funcionarios federales determinen los alcances de lo que pueden hacer los estados, como ha sido la tradición unitaria, y ahora una peor, cada quien hágale como quiera y cada quien a ver cómo resuelve sus asuntos. En fin, la base de este planteamiento federal es que la soberanía deviene del pueblo que habita el territorio que conforma a los municipios y a los estados y son ellos los que otorgan la titularidad de derechos de su representación, pero conserva sus prerrogativas a la ampliación de los mismos y les ordena unirse en un pacto federal, lo cual implica dotar a la federación de atribuciones exclusivas y limitadas al tiempo que mantener la titularidad de todas las demás vigentes o futuras en las entidades para su disfrute. Es decir, hay que entender, no hay habitantes federales, como dice el doctor Barragán, hay comunidades originarias, ni tampoco hay territorio originalmente federal, sino el otorgado por los estados para el asentamiento de los poderes de la Unión. Esto es un asunto de particular importancia, por ejemplo, en los actuales debates sobre la plena autonomía de la Ciudad de México. México no necesita un gobierno central imponente
que al final achica no solo el tamaño y el potencial del país, sino su viabilidad misma. Lo que se requiere es un Estado fuerte, y este resulta del reparto equitativo y sustentable de las competencias. Las soluciones efectivas requieren el concurso de todos. Lo deseable es que bajo el principio de máxima proximidad del ciudadano con la autoridad, en el nivel local se atiendan los asuntos locales, sin más restricciones que las pactadas, para alcanzar ese diseño competencial equitativo. Avanzar a una democracia de resultados exige un nuevo equilibrio en materia de relaciones intergubernamentales. Atender el federalismo es atender el problema de la gobernabilidad o de la ingobernabilidad ahí donde se da. En un mundo global como el que vivimos ahora, donde la asociación regional de Estados-Nación se está convirtiendo en un eje de la necesaria búsqueda de una nueva gobernabilidad, muy perdida y muy sujeta a los poderes fácticos, financieros y demás, es un contrasentido que en este país olvidemos ese principio fundamental para reorganizarnos y darnos vigencia en grandes cuencas regionales, en grandes áreas que se encuentran con autonomía suficiente y correlación compartida para poder crecer. Esa manera es la que nos va a llevar a aprovechar nuestras ventajas competitivas. Dejemos de tenerle miedo a los cuartos niveles de este gobierno, regresemos a la interacción de políticas regionales, en fin. Debemos regresar, o más bien debemos avanzar a permitir las alianzas entre los estados y de estos entre los municipios. Esta restricción no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Y es la manera para volver a tener grandes ejes regionales de desarrollo. En la práctica se dan. En 200 años tenemos el primer eje carretero transversal, el del norte, que junta a Matamoros con Mazatlán. En 200 años, los Estados Unidos tuvieron su primer eje a la mitad del siglo XIX con los ferrocarriles que llegaron al oeste. Y es buena parte de la fortaleza que ellos tienen. El segundo eje, que lo tenemos en el Istmo, todavía no camina. Es decir, esto es un problema de alianzas. Y es un problema que debe no solamente permitirse, sino fomentarse con la colaboración de la propia federación. Hay que explorar con racionalidad facultades concurrentes, particularmente en el ámbito fiscal, de manera ordenada, pero no se puede tener a las entidades como pedinches. Tienen que participar en la recaudación. Si no, no vamos a poder avanzar ni vamos a poder entender que se les quite el trato de mayores de edad y se les deje como menores de edad a los miembros de esta federación. Tenemos que avanzar hacia el federalismo democrático, apoyando decididamente la edificación de la Ciudad de México, entidad federativa y capital federal, que además esto se va a dar muy cerca al centenario de la Constitución de 1917, y lo que pasa aquí, sin duda, va a ayudar mucho a la reflexión de lo que tenemos que hacer con la propia Constitución a sus 100 años para renovarla, para actualizarla. Y en meter a federalista esto va a ser un elemento detonador. En fin, hay que trabajar con una metodología federalista para establecer, si se quiere, criterios de homogeneidad. Se trata de asumir que los problemas del federalismo se resuelven profundizando el federalismo, no impulsando acciones centralistas, menos bajo promesas de eficacia, supuestos ahorros, tutelas que al final incumplen su oferta. El nombre del juego es hacer política de Estado con un régimen de gobierno federalista, reorganizar el sistema federal del país y con ese nuevo régimen competencial transitar decididamente a la edificación del régimen de gobierno que exige nuestra democracia y que todavía es una asignatura pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alberto. Quizá una parte que omití de tu extenso currículum es que el día de hoy eres consejero para la reforma política
del Distrito Federal, y por eso tan relevante e interesante este último énfasis de tus comentarios. Finalmente, y para cerrar esta ronda de participaciones, daré uso de la palabra al doctor Javier Hurtado González. El doctor Hurtado González es licenciado en Sociología, maestro y doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad de Guadalajara e investigador de la misma institución, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Se ha destacado en líneas de investigación como espacio público, convivencia, nueva constitucionalidad y gobernanza. Actualmente se desempeña como director general del Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez en Jalisco. A través de dicha institución se ha impulsado el fortalecimiento municipal sustentado de los municipios de Jalisco y asimismo se ha dedicado a investigar, estudiar, proponer, divulgar y dar seguimiento al federalismo como forma de gobierno republicano, democrático, representativo y popular. Tiene el uso de la palabra el doctor Javier Hurtado González. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor senador. Es un honor compartir la mesa con tan distinguidos colegas y ponentes y sobre todo agradecer al selecto público que nos acompaña, su paciencia para hacerme merecedor de su atención en esta última intervención. Espero ser lo más breve posible, concreto y preciso. Voy a tratar de dividir mi intervención en tres grandes apartados. Primeramente quisiera fijar una primera reflexión o posicionamiento respecto al asunto del centralismo, federalismo y democracia. En segundo lugar, esto porque lo que he escuchado el día de hoy, lo que escuché también en la televisión, en la noche, en un programa de televisión. En segundo lugar, haré 5 breves reflexiones sobre la situación actual del federalismo en México para concluir si se encuentra o no en crisis, y finalmente propondré a ustedes, al Senado, aquí por el digno conducto del senador Zoe, 5 propuestas muy sencillas, muy claras, muy concretas de cómo podríamos hacer funcionar mejor el federalismo. Entonces, si ustedes me lo permiten, iniciaría. Miren ustedes, yo no puedo venir a hablar a un foro de federalismo en favor del centralismo, ni por más que trate de asociarlo con la democracia. A mí me parece que ahí en esa asociación hay una confusión conceptual. Para mí el concepto de democracia tiene que ver con el sistema político. Es un concepto que nos remite a los análisis de los sistemas políticos, sistema político democrático, sistema político autoritario, sistema político totalitario, de partido único, teocrático, de lo que quieran ustedes. Federalismo nos remite al sistema de organización política, y aquí voy a diferir un poco con mi estimado amigo Alberto Aguilar. Y entonces, sistema de organización política quiere decir federalismo o centralismo, o estados unitarios, autonomías o confederaciones. Y sistema de gobierno quiere decir parlamentarismo, presidencialismo y semipresidencialismo. De tal manera que yo no puedo mezclar las cosas. Yo no puedo asociar centralismo con democracia, como tampoco federalismo con democracia. Son variables independientes, no tienen nada que ver una con otra. A mí no se me olvida que en una campaña, y no quiero citar el que llegó a ser presidente y luego andaba en campaña en esa época, dijo: vamos a terminar en México con el viejo presidencialismo para instaurar el auténtico federalismo. ¿Qué es eso?, dije yo. Lo correcto es decir, vamos a terminar en México con el viejo presidencialismo para implantar un parlamentarismo, o bien vamos a terminar en México con el centralismo para implantar el federalismo, eso sí. Entonces no confundamos las cosas y no hagamos depender una cosa de la otra, porque no quisiera que detrás de eso haya un objetivo insano. Entonces, si yo les dije que no puedo venir a hablar a nombre del centralismo, tampoco vengo a decirles a ustedes que el federalismo es un sistema de organización política
cualitativamente superior al centralismo, a las comunidades autonómicas, y que es el que mejor se relaciona con la democracia. No, no voy a hacer eso, tampoco. Para mí el federalismo es otro sistema de organización política con las mismas cualidades y defectos que tiene el sistema unitario. Ninguno es jerárquica ni cualitativamente superior al otro. Pero de la misma manera, y eso sí tampoco se puede aceptar, yo puedo decir, la democracia solo puede existir en el centralismo, porque en este país ha habido un fracaso y un abandono de las responsabilidades del gobierno federal o del gobierno central, y eso ha permitido que en los estados existan autócratas, señores de horca y cuchillo, y que sean los reductos del tradicionalismo en México. Yo no puedo aceptar eso. Quizás soy muy provinciano y no vengo muy seguido al Distrito Federal, voy a venir más seguido para nutrirme de cuáles son esos obsolescencias que existen en los estados, porque yo vengo de un estado y pues observo, claro, algunos problemas, ¿no? En los controles, en el sistema de distribución de competencias y todo eso. También observo problemas de falta de eficacia democrática, de incapacidad de los gobernadores de poder tomar decisiones, porque tienen un gobierno dividido. Hoy en día en 20 estados de la República existen gobernadores que su partido no tiene mayoría absoluta en el Congreso. Entonces yo no sé cómo pueden hacer y aplicar ahí la ley del chicharronero. Definitivamente no me lo explico, ¿sí? Ahora si me dicen, es que hay gobernadores que se las arreglan para que no obstante eso, imponer su voluntad. Bueno, señores, entonces ese es un asunto del proceso político y de las aptitudes o incapacidades y cualidades o capacidades personales de los políticos. Pero no se le achaquemos ni al diseño del sistema del gobierno ni al federalismo como sistema de organización política. Para terminar esta reflexión que me parece importante, yo me pregunto, ¿por qué entonces, si fuera cierto, cómo era que entonces en la época del partido hegemónico existía partido hegemónico o sistema autoritario con democracia en los estados? No me lo explico. O bien tampoco me cabe cómo es posible, aceptando que hay dos Méxicos, el México de los estados y el México de la Ciudad de México, llámese Distrito Federal y Gobierno Federal, en donde es una situación que una locomotora que va adelante en la democratización y en la modernización del país, y sin embargo pervive en esta realidad reductos ultra tradicionalistas como los del siglo XIX. No me checa. Sinceramente se los digo. ¿A qué lo atribuyo eso? Eso lo atribuyo a que hay una confusión de los conceptos. Son cosas distintas. Entonces, para terminar con esta reflexión, el problema es que en esto ha habido una argumentación a modo. Una argumentación a modo porque de eso se ha valido el gobierno federal para que entonces, en vez de buscar salidas institucionales y constitucionales que puedan permitir la ampliación de las esferas democráticas en las entidades federativas y la eficiencia administrativa y gubernamental en las autoridades locales, entonces llega y dice, vénganse para acá, ustedes son incapaces de hacer todo y ahora el que lo voy a hacer soy yo, a través de la expedición de leyes generales. Qué bonito, ¿no? Porque si en verdad hubiera congruencia, ¿por qué no dice entonces, si en realidad ese es el problema de México, que a mí me parece muy interesante? Yo pienso que ese es el quid del asunto actualmente desde el punto de vista político en el país. Esta situación, digámoslo, esquizoide, esta situación bipolar, las dos realidades, ¿no? El sistema democrático y moderno en el orden federal y el sistema tradicional y atrasado en las estructuras locales. Ese es el asunto fundamental. Bueno, y si eso fuera cierto,
o como dicen los abogados, aceptando sin conceder, bueno, pues entonces manos a la obra. ¿Y por qué entonces la situación es unilateral? ¿Por qué esto se resuelve a través de la preeminencia del gobierno federal y la expedición de las leyes generales, a través de lo cual se está modificando drásticamente el esquema competencial previsto por el Constituyente de 1917? Y la Suprema Corte, bien, gracias. Entonces, insisto, creo que vale la pena repensar esto del tradicionalismo en los estados. Para concluir, yo nada más quisiera recordarles a ustedes, muchos de los avances en este país se dieron en los estados, y voy a mencionar algunos. La primera alternancia se dio en un estado, el primer gobierno dividido se dio en un estado, la credencial para votar con fotografía surgió en un estado, la segunda vuelta electoral se aplicó en un estado, y aquí todavía no se aplica a nivel federal. Las figuras de democracia directa nacieron en los estados. Las fiscalías, las figuras de las fiscalías nacieron en los estados, Chihuahua, Durango y ahora Jalisco, y ahora la va a copiar la federación. Más aún, en febrero de este año, de 2014, en la reforma, en la adecuación o armonización de la legislación local electoral con la federal y la constitucional, Aguascalientes ya estableció y creó el gobierno de coalición, y a nivel federal todavía no existe. Entonces, ¿quién es el que está por detrás? ¿La federación o los estados? ¿A quién o a qué conviene afirmar eso? Yo no vengo a defender a ningún gobernador ni a los gobernadores, que se defiendan solos, ¿sí? Pero no me parece a mí correcto, pues, afirmar cuestiones que lógicamente no checan y que la evidencia impide corroborarlo. Dicho lo anterior, paso a hacer las siguientes 5 reflexiones breves e importantes, que creo que son la parte que sigue. Yo creo que los problemas que presenta actualmente el federalismo son producto de 5 cuestiones básicas, rapidísimo. Miren, es mi convicción que en los últimos 37 años México se ha dedicado a discutir desde 1977 las reglas de acceso al poder. No hemos discutido nunca para nada las reglas del ejercicio y la distribución del poder, y queremos ahí más o menos entrarle a las reglas del control del poder. De tal manera que la asignatura pendiente en este país, y aquí Alberto Aguilar no me dejará mentir, desde que empezaron con las discusiones de la reforma del Estado, siempre lo que se les olvida en los procesos de la llamada reforma del Estado es la modificación y el análisis del esquema competencial mexicano. Tibia y tímidamente hemos avanzado un poco en las relaciones ejecutivo-legislativo, pero sin resolver los problemas. Yo creo que es ya llegado el momento de que se avance en esta materia, México se ponga al tiempo, sal de esa deuda que tiene con los procesos de modernización política, acompasar los progresos que han existido en el artículo 2, donde se ha definido la nación mexicana como única e indivisible, pero es sustentada en la pluriculturalidad de sus comunidades. Y hace falta reconocer la pluralidad política, que también México es un país que tiene un sistema de gobierno y un sistema de evaluación política así, pero también está sustentado en la pluralidad política de sus ciudadanos. Y también, pues, continuar con el 141 constitucional para establecer también algunos principios, no solamente que tengan que ver a los principios que deben de guiar a los procesos electorales, sino también los principios que deben de guiar las relaciones entre órdenes de gobierno. Y menciono el 41 constitucional porque ahí dice que México se organiza bajo un sistema federal y que de acuerdo con los principios del Pacto Federal. Esos principios no están establecidos en la Constitución, ni los sabemos ni los conocemos. Se tratan de deducir con dificultades. Segundo, rápido, en este vacío de que no se han discutido los esquemas de las reglas del acceso al poder, del ejercicio del poder y del control del poder, se da en el contexto de la complejización de las demandas sociales y de la complejización de la gobernabilidad.
En el contexto, eso por lo que tiene que ver ahí con la cuestión social y el sistema de organización política, en el contexto de un sistema presidencial de gobierno, con gobierno dividido, que hemos tenido en este país de manera reiterada desde 1997, ¿sí? Y que por decreto está ahí en la Constitución y que va a seguir existiendo. Y ya no solamente eso, hago paréntesis, ahora ya por virtud de la reforma constitucional aprobada para 2014, ahora ya por decreto en todos los estados de la República. Yo pienso que por esta visión de que hay que someter a los gobernadores, ya se van a crear por decreto en los estados gobiernos divididos, porque el principio es establecido en la fracción quinta del 54 constitucional, de que ningún partido puede tener más del 8% de la sobrerepresentación, ya está aplicable en todos los estados. Así que si ahorita tenemos 20 gobiernos divididos, ahora después del 2015 van a ser 31 entidades con gobiernos divididos, y espero que ahí no sigan diciendo, es que los gobernadores hacen de las suyas. Entonces no sé qué es lo que se quiera. Entonces, esto se ha dado en el contexto de un gobierno dividido y de una complejidad de las demandas y de la gobernabilidad. Esto ha traído a su vez como consecuencia que exista como evidencia una ausencia de dispositivos institucionales y constitucionales para la coordinación gubernamental y por lo tanto una debilidad y parálisis o ineficacia de los tres órdenes de gobierno. ¿Sí? Son los tres órdenes de gobierno que se dan en la misma situación, porque no existen salidas institucionales ni constitucionales, ni siquiera para acordar la coordinación gubernamental entre órdenes de gobierno, ni mucho menos tampoco para superar una situación de gobierno dividido. Tercero, para resolver esto se inventó el Pacto por México. Pero el Pacto por México, orientado esencialmente a establecer acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, con una débil o nula participación de los demás órdenes de gobierno. Consecuencia de todo ello, expedición en lo que va de este periodo gubernamental federal del Ejecutivo en turno, van 8 leyes generales que se expiden y están ahí en el tintero anunciadas ya otras 8 más en transitorios de las reformas constitucionales, o en la fracción P del 73 constitucional de la fracción 29. Ahí están anunciadas las leyes generales. Todo. Eso no funciona, expídase una ley general. Bueno, esta situación, cuarta reflexión, se ha dado también en el contexto de una ausencia de espacios o instituciones para la concertación y la coordinación y de vacíos para las reformas constitucionales, lo cual ha traído como consecuencia la dificultad del control de la constitucionalidad en las reformas constitucionales e incluso si esto se refiriera solamente a su procedimiento, lo que de alguna manera se ha dificultado. Quinta reflexión y última, pese a lo anterior, yo considero que el federalismo no está en crisis. Lo que está en crisis es un modelo de federalismo en México. ¿Y cuál es ese modelo de federalismo que está en crisis? El modelo de federalismo descoordinado y también que va acompañado últimamente del federalismo centralizado, ¿sí? Del federalismo con preeminencia del Ejecutivo Federal. No estoy diciendo un sinsentido, porque no necesariamente federalismo es sinónimo de descentralización, como tampoco sistemas unitarios sinónimo de descentralización. Hay sistemas unitarios más descentralizados que los federales y hay sistemas federales más centralizados que los unitarios. México es un caso paradigmático. Creo yo que México es, sin lugar a dudas, el Estado federal más centralizado de los 26 estados federales del mundo. Y eso desde hace años, no de ahorita, ¿no? Siempre hemos sido. Bien, ¿qué es lo que propongo, si me lo permiten? Rapidísimo. En primer lugar, al felicitarlos por esta iniciativa, señor senador, y a la mesa directiva y al Senado de la República, en primer lugar, institucionalizar este encuentro, pero que este encuentro no esté sujeto a voluntades, a condiciones o a coyunturas políticas, y ni mucho menos que haya fuerzas políticas que no lleguen porque no sé qué razones tuvieron para no hacerlo.
Este encuentro transformarlo en un consejo para la coordinación intergubernamental. No quiero decir yo Consejo Federal porque eso sonaría como una instancia nueva, pero sí hace falta un Consejo para la Coordinación Intergubernamental que obligatoriamente debería reunirse al menos una vez al año y su atribución sería conocer, discutir, concertar y analizar problemas y necesidades que se presenten en los distintos ámbitos del territorio nacional para de manera consensuada buscar alternativas de solución que involucren a 2 o más órdenes de gobierno. Este Consejo Gubernamental sería el ámbito en el que se analizarían las capacidades institucionales que dispone cada orden de gobierno para hacer frente a las demandas y necesidades sociales y, de ser necesario, acordar una acción coordinada. De ello se podría derivar un acuerdo de coordinación y o cooperación gubernamental o bien una reforma legal o constitucional a presentarse ante el Congreso de la Unión. Rápidamente, este Consejo Gubernamental, considero, no es una receta, pero es una reflexión, una propuesta, podrían integrarlo los 31 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Y ya no sería la CONAGO, porque entonces aquí entrarían los presidentes de las 31 legislaturas locales y el de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que me parece a mí que son muy importantes. Por favor, quien no reconozca eso, a mí me parecería más importante una reunión de legisladores locales con los legisladores federales que una reunión de la CONAGO. Yo no sé, un gobernador cuando no tenga mayoría, pues en realidad ¿qué gobierna? Luego 32 senadores por cada una entidad federativa y el Distrito Federal designados por la Junta de Coordinación Política del Senado, 5 representantes del Ejecutivo Federal designados por el titular, 5 diputados federales y 32 presidentes municipales de los municipios más poblados del país, a razón de 1 por cada entidad federativa. Este consejo debería reunirse al menos una vez al año del mes de septiembre, podrá también reunirse cuando sea necesario a convocatoria expresa del presidente de la República, por la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara de Senadores, por la mayoría de los gobernadores, más la mayoría de los congresos locales, o bien los dos juntos, o bien la mayoría de los presidentes municipales. Segunda propuesta, adicional 71 constitucional para establecer que toda iniciativa de reforma constitucional que tenga que ver con la modificación de competencias entre órdenes de gobierno tenga que ser presentada ante el Senado de la República como Cámara de origen, y que una vez presentada esta, previo a su discusión y votación en el propio Senado, debería esta remitirse a las legislaturas locales para que en un plazo perentorio las legislaturas locales establezcan su posicionamiento. No significa votación, simplemente posicionamiento. Es una especie como la moción constructiva de censura que existe en el sistema alemán para la moción de censura al canciller. Mismo posicionamiento que debería ser tomado en cuenta en las deliberaciones del Congreso de la Unión al respecto. Pero integren a las legislaturas locales a que se expresen, por favor, ¿sí? Díganles de qué se trata. Tercero, reformar al 135 constitucional para establecer que la votación necesaria para considerar una reforma constitucional aprobada por una legislatura local debe ser por las 2/3 partes de sus integrantes. No puede seguir estando la cosa como está actualmente de manera imprecisa. Ya la Corte ha resuelto y se ha pronunciado sobre esta situación, no hay acuerdo al respecto. No puede ser que en un criterio se fije el Congreso de la Unión 2/3 partes y la de las legislaturas locales no se diga qué tipo de mayoría se requiere. Es evidente que se requiere, es evidente que debería existir las 2/3 partes. Como no está explícito en la Constitución, creo que sería muy importante que se estableciera esto, y yo creo que eso vendría a poner una suerte como de garantía o de salvaguarda para que no se estuvieran haciendo tantas reformas constitucionales al vapor que en el fondo vienen a modificar drásticamente la distribución de competencias y el propio 124 constitucional. Cuarta, y ya casi termino, correspondencia con Alberto, coincido, agregar a la fracción 10ª del 116 constitucional la capacidad de asociación entre estados, circunvecinos, al menos para asuntos de seguridad, de turismo, de promoción económica, de lo que ustedes quieran, sin transgredir los principios del Pacto Federal. Esta discusión estuvo presente desde el Constituyente de 1857 y el diputado Ignacio Ramírez se preguntaba y planteaba la necesidad de que se permitiera la asociación entre estados sin que significara la transgresión del Pacto Federal.
Creo que esto es muy importante y necesario. Es más, es un atavismo. Ahora que existen zonas metropolitanas interestatales, ¿cómo es posible que existan zonas metropolitanas interestatales y se prohíba la asociación entre estados? Por favor. Y quinto, finalmente, termino, introducir en el artículo 40 constitucional la cláusula de lealtad federal, en el que se establezcan los principios de solidaridad, subsidiariedad, responsabilidad, confianza recíproca y respeto mutuo en el marco de un federalismo cooperativo y de concertación, para asumir una conducta leal que tome en cuenta los intereses del conjunto para alcanzar cooperativamente la funcionalidad de la estructura federal. Se trata, señoras y señores, de pasar del juego de suma cero que ha caracterizado las relaciones entre órdenes de gobierno del federalismo mexicano, es decir, en donde lo que gana un orden de gobierno tiene que ser a costa de lo que pierde el otro, para establecer un juego de suma positiva, en donde se privilegie el fortalecimiento de la estructura federal, no del gobierno federal. Lo anterior, que es muy sencillo, en síntesis, implicaría iniciar una nueva etapa en la evolución del federalismo mexicano, la etapa del federalismo coordinado que demanda ya la nación mexicana. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Javier Hurtado, y sin duda sus 4 interesantísimas propuestas, si me permite, pues las haremos llegar y las adoptaremos, porque me parece justamente que en este replanteamiento del federalismo en nuestro país hay acciones que están ya en manos del legislador mexicano y que es solamente un asunto de voluntad. Creo que hay una coincidencia enorme sobre este tema de las asociaciones entre estados, para dejar de vernos, sobre todo los estados más rezagados, como competidores de presupuesto y no como potenciales socios, si se me permite la expresión, en grandes proyectos de desarrollo regional. Ya lo decía Alberto, ahí está el clarísimo ejemplo de lo que ha pasado con uno de los proyectos más mencionados en la historia de nuestro país desde la época de Juárez, el famoso canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec, hoy el transísmico, que entre otras cosas, por esta incapacidad de los estados de asociarse, pues ahí se ha quedado siempre como una posibilidad y un fracaso permanente. Muchas gracias de verdad por su intervención. No me han hecho llegar ninguna pregunta, no dieron los papeles. Encuentro no haya sido solamente el día de hoy con el importante motivo de velar los escudos de los estados y hacer un encuentro con los otros titulares de los poderes, sino también para seguir discutiendo una de nuestras tareas y facultades exclusivas del Senado como garantes del pacto federal. De verdad, muchísimas gracias a todos y muchas gracias a todos por su tiempo. Daré a cada uno de ustedes el reconocimiento que les envía el presidente del Senado de la República, el senador Miguel Barbosa Huerta, por su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Agradecemos al señor senador Zoé Robledo Aburto por haber moderado esta primera mesa en el marco del seminario Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional. Gracias a los ponentes y gracias a todos ustedes, y mañana están cordialmente invitados para que continuemos con otra mesa a la 1 de la tarde. Gracias y que tengan ustedes muy buenas noches. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.